A ver. Pero sí, seguro que lo podemos cuadrar. Sí, de hecho Adri también se ha pillado el Stardew Valley. Así que... en la oferta. Uno más. Yo voy corrompiendo a la gente. A la que se compre el Stardew Valley. That can't be right. Is the elevator malfunctioning? Ya, y casi le compro hoy, menos mal que no, porque hoy estaba en modo, ya os digo, que me he comprado cosas de maquillaje, libros, y de repente el palo del dentista, así que ahora estoy en modo ahorro, que encima va a haber un sorteo. It's not a malfunction. What is it? Ya. Pero bueno. No sé qué hacer con el dentista. Si lo pagaré a plazos o... A ver, lo puedo pagar ya, pero claro, ya los ahorros se ven afectados. Richard, I have to tell you something known Ahora que estaba only to consiguiendo ahorrar. directors. Que justo lo hablaba con mi padre de... Porque, bueno, me pondrán un empaste, pues yo qué sé, 50 eurillos. Con mi seguro dental que me salen por ahí los empastes o menos. F. JC Valley has a secret lab. El laboratorio secreto de Dexter. Pero bueno, cosas de la vida. Está todo caro. Está todo muy caro. Pero bueno. Entonces, claro, como yo en mi cabeza... Y justo se decía mi padre, jo, qué bien, que por fin estoy ahorrando en serio. Para cuando, pues si apruebo las oposiciones, cuando me tenga que ir de casa ya tengo pues un colchoncito, porque siempre te piden 2 meses de alquiler de golpe. Por las fianzas y todas estas cosas. Y yo pues estaba como contenta porque... Yo, joder, pues conseguiré ahorrar, tener ahorros y luego pues tener para un viajecillo en septiembre. Así que de nuevo, mi viaje a Madrid tendrá que esperar un poco. Pero bueno, no hay prisa. Tampoco tenía una fecha concreta para ir. Porque ni siquiera sé aún qué días concretamente voy a liberar. Yo creo que van a ser seguidos, pero igual luego no hay... Let's go. Esto del laboratorio secreto mola un montón, ¿eh? Tiene más sentido que en el original. Is this the lab? Yes. Ashley! The pendant. The another is active. The control room's over there. There's no one here. Then who's operating it? There's the pendant. It contains liquid memory. Liquid memory that belonged to Sayoko. The very data Judd deleted from her mind 13 years ago. It's what? Sayoko quit after Ashley was born. Judd demanded she return and continue her research. But she refused, so he stole her memories. And you waited until now to tell me?
Who's operating the another? I don't know, but Sayoko's memory data has been loaded into it. We need to shut it down. It's no use. It's not responding. Uy. I'm gonna go check on Ashley. Pero ¿por qué ellos no pueden ver a Ryan? Sofía sí le podía ver. Locked. No lo Richard, entiendo. the another is being used to overwrite memories. Sayoko's memory data is going Claro, que to aquí en el fully original overwrite tenías que Ashley's. elegir los recuerdos. Me acuerdo de ese puzzle. It's writing to her? Lo entenderás pronto. Sí, tengo ganas de saberlo. Yes. Is such a thing even possible? Transferring Sayoko's memory data into Ashley's mind? Perfect memory transcription requires compatible DNA. As Sayoko's daughter, it's theoretically possible. What happens to the memories of the person being written to? What will happen to my daughter's memories? It's most likely they'll be lost. Ashley! Ya, es que han recortado muchísimo, ¿eh? Y aún así dura 2 horas. This is going smoothly. We'll see each other soon, Sayoko. ¿A qué este estaba enamorado de Sayoko? ¿Qué? ¿Y esto? Madre mía. Where am I? Ya, eso es verdad, porque yo, por ejemplo, leía súper rápido. Esto me recuerda a Inside Out. This place is so weird. What's this floating around? Los recuerdos, mira, di... ¡Sayoko! What the fuck? ¿Qué es esto? ¡Mamá! Mom? You've grown so much, Ashley. Is it really you? It is, isn't it? What? Mom! Pero... ¿Pero qué hace Sayoko? Pero no había muerto. I can't believe Supongo que it. estará viva en su recuerdo. ¿Te imaginas que le pones los recuerdos a Sayoko y la traspasas a otro cuerpo? I'll try the force quick command. Do it. No good. It's not responding. Se han instalado los episodios de memoria externos. Ashley, Claro, protect our daughter, Sayoko. digamos que al final es como su alma. Where are we? Inside your memories. Huh? My memories are flowing into yours. Ashley, you're in grave danger. Ryan's trying to overwrite your memories with mine. He's trying to revive me in your body.
Algo así era la cosa. Jope, pero ¿por qué tiene que coger el cuerpo de Ashley? Que coja otro. Ah, no, bueno, que tienen que ser compatibles. Digo yo, porque yo de un random me da igual que Sayoko vuelva a la vida. A ver, está feo, porque le robas la vida a alguien, pero... Ya te digo yo que el Ryan ese... But I have no intention of letting that happen. I won't allow it. Mom. If he overwrites my memories with yours, The mind cannot cope with multiple sets of memories. La memoria múltiple. Sí, pero múltiples personalidades sí que puede albergar una cabeza, sí. Díselo a Agustín, de la que se avecina. Pero varias personas no. Muy mal, mente humana, muy mal. ¿Te imaginas? Ahora soy Sayoko, ahora soy Ashley. Your brain will prioritize the new memories. Mine. The older information, your memories, will be deleted. No. I'll lose my memories? Yes. And if that happens, you'll no longer be you. I'm scared, Mom. Mamá, que tengas miedo. It's all right. I'll help keep you safe. There's one more feature to the RAS. Claro, lo que era el muchacho este de la Wii. It can restore memories that have been overwritten. What do I need to do? Hold out your hand. Yo siempre he llamado a ese accesorio mal, siempre. Nunca me sale bien el nombre. Y yo y con ya veremos. Ashley. Vale, este puzzle estaba parecido en el original. Vale, y hay que borrar pues los recuerdos que son de Sayoko. Ah, ¿cuál tengo que coger? ¿El bueno o el malo? No me acuerdo. Wait. Ah, vale, no, hay que coger el que no es mío. Vale, hay que borrar, no hay que... It's gone. Yes, just like that. Keep doing this, and your own memories will be safe. Vale. Ashley. Okay. Ah, no, ese recuerdo es mío. Eso es difícil, porque sale Sayoko. Yes. Vale. Ya, la música es genial. ¡Ashley, bebé! ¡Qué mona! Yes. Vale, me quedan dos más. Almost. Ya, porque son de Ashley aunque salga Sayoko. En Wii era más sencillo. Este no sé si es de Ashley o de Sayoko. Oh. De Ashley. Stay calm. Cuando está embarazada de ti, qué bonito. Baby Ashley. Ashley. Okay. Venga, borra el último de mis recuerdos. Mamá. Es la música esta.
en mayúsculas. You're safe now, Ostras. Ashley. You'll keep your memories. Thank you, Mom. You saved me. No estaba grabando. Bueno, no I'm pasa so nada relieved. porque descargo el directo y ya está. Ya lo he puesto a grabar. Porque paré la grabación para grabarlo por separado, el 7 y el 8. What A was juntar that? los cachos del 7. Pero bueno, no pasa nada, que lo puedo arreglar. A fragment of my memory. Que descargo el stream y este Ashley, cacho lo recargo, go. lo recorto de la descarga. Your father is waiting for you. I don't want Exactamente. to lose you again. No tears now. Remember this. A person will experience 2 deaths. The first is when their soul leaves their body. Ay, qué pena. And the second is when the memories of that person fade from everyone's hearts. Qué bonito. As long as you keep me in your heart, I'll be with you forever. Qué bonitas frases. Pero es verdad. Algo así me dijo mi padre cuando falleció mi perro. Que mientras le recordáramos siempre estaría vivo. En cierto modo. Tiene razón, Sayoko. Ashley, Qué pena. A ver, yo entiendo que esté triste así, pero al final Sayoko ya sabemos que ha fallecido y que la única manera que vuelva es suplantar tu cuerpo. Es muy triste, pero tiene que ser así. protect our daughter, Richard. Sí, la verdad que está muy bien, ¿eh? Es como que se ha podido despedir de su madre, por lo menos. Purro. Sayoko, Que sí que este está I've enamorado de missed you. ella, fijo, ¿eh? En esta versión. Sayoko? No. Ashley. My mom is gone. Además, aunque se hubiera salido con la suya, si era con una intención amorosa, dudo mucho que Sayoko hubiera tenido algo con él. Se hubiera ido loca, como loca con Richard. Sayoko's gone? Sí, señor, acéptalo. Vayas al cielo con ella. She used the R.Más to protect me. Ya ves. The what? Por eso te digo que yo no sé en qué momento este señor... A ver, realmente todavía no sé cuál es su intención a la hora de recuperar a Sayoko, pero si es con esa intención es un poco raro, sí, porque ¿en qué momento este señor se cree que le iba a hacer caso a él? Si está It can casada. control the another. My mom made it for me. It can erase memories. And you use this device on Sayoko's? Yes. I erased the memories you were trying to write onto me. If Sayoko made that and left it for you, then... Porque en el juego original lo hacía como para saber las cosas de la Another y todo eso. I spoke to her in my memories. She said you were trying to revive her in my body. And that she wouldn't let... She wouldn't let me. I understand, Sayoko. I see now that I was wrong. Claro, es que ya en este momento es necesario ya que sea diferente. A ver, es que el original en ese aspecto era como que yo me quedé un poco... No innecesario, pero era como... Con haber dejado la historia con que Bill ha matado a Sayoko, era como muy retorcida. I just wanted to Pero see bueno, you. luego tenía sentido cuando te explicaban More que than el anything. Ryan del otro juego no tenía recuerdos. Y que era como un psicópata al no tener sentimientos y no tener recuerdos. Este parece So my que efforts tiene were all for sentimientos, por lo nothing. menos este Ryan.
Ryan, O sea please que tell me. en el What anterior would make juego you es do Ryan that? quien la manda a matar y en este al revés. Qué cosas. You'd never understand. What? This is the end. Sooner or later, you'll forget me. Huh? ¿Qué le pasa? Tiene algo raro en los ojos. O es cosa mía. Es un robot. No, un robot no, es un holograma. Ryan? Ashley! Dad! ¿Y Ryan qué? Yo sigo intrigada. Are you alright? Mom saved me. She had me use the RAS. She told me to erase her memories. Huh. Why would she do that? Where's Ryan? He's the one who brought me here. He used the another. Qué paranoia con Ryan, ¿eh? Ryan? He was just here. Where'd he go? It's all right, Ashley. Ahora encima la toman por loca, pobrecita. We're the only ones here. Really? We didn't see anyone else. Just you. But he was here. We were just talking. Where'd he go? Dad, who is Ryan? Really? Well, Se viene, se viene. Ashley. There's something I want to show you. Let's go to my office. Oh, oh. El puzzle de la bola del mundo. Ese molaba también. Look at this photo. Mira, Ryan y Jude. Looks pretty old. that's Judd on the right, but who's that boy? Ryan. That's Judd's son, Ryan. Ryan? He looks just like the guy I met. Then does this mean that the man Ashley met is Judd's son, all grown up? It must. How else would he have known about the secret lab? And the prototype another? No, it's impossible. Ryan murió, ¿verdad? En el accidente con la madre o algo. The Ryan in this photograph died 15 years ago. Lo sabía que estaba muerto. Porque con la importancia que se está dando a los fantasmas. Ya ves, pero en un puzzle. Wow. No way. Ya veis que en el anterior, en el original, lo que hizo Jude fue borrarle los recuerdos a su hijo porque perdió a su esposa en un accidente y como para que el niño no sufriera. Creo que me imagino, voy a decir lo que yo me imagino y luego vemos a ver si es verdad. Que hizo alguna cosa como para extraerle los recuerdos y el Ryan adulto al que conocemos es como su espíritu recuerdo o algo así. Es que yo en el momento que he visto que hacía cosas raras con las cámaras, que aparecía y desaparecía, ya me he dado cuenta de que era algo más espiritual, un fantasma o algo así, ya me lo he olido. Pero sí, es súper inesperado, ¿eh? Porque están cambiando el final de manera radical. Yo eso no pensé que lo fueran a hacer. His mother died when he was young. Porque ya ves que el primero termine igual, en plan. El uno no lo han cambiado tanto. Aquí han cambiado mucho. Y fíjate que yo pensé que en este no iban a cambiar tanto porque al ser de Wii
y ser más nuevo y tal, digo, bueno, pues lo portearán un poco y ya, por así decir. They were out on a walk. Con un There was lavado a de cara. reckless driver. She saved his life. Ryan withdrew into himself after witnessing his mother's death. He stopped expressing himself, and then he stopped speaking entirely. Pobre Ryan. Oh, Ya, eso leí yo también, sí. So, Pero- 15 years ago, Judd made a decision. Pero yo creo que igual los que han escrito esas reseñas habría que ver si han jugado al original, porque desde luego que cambia mucho, ¿eh? He would do anything to get his son back. O igual no se han terminado este, y han hecho las reseñas sin terminar este. The another was still just a prototype at the time. Ya, por eso te digo. But he wanted to use it on Ryan, to erase memories of his mother and her death. Porque hay de todo en la prensa de videojuegos. Vale, hasta aquí esto es Judd igual, esta experimented parte de on la his historia. Own son? ¿Y cómo murió Ryan? En Another. Yes. The experiment was conducted in total secrecy. Only Sayoko and I were there to witness it. A ver, entiendo por qué lo hizo Jude. Porque tú al final piensas en tu hijo y le ves triste y crees que le estás ayudando, pero realmente no. O sea, yo creo que con una mala fe no lo hizo. Pero también es injusto. Rex, this experiment is dangerous. I know, but Judd is obsessed. The memory of that tragedy took you from me. But I know I can use the another somehow. I will bring you back. Ryan! Murió, ¿verdad? A ver, es que era muy pequeñito. Judd's son, Ryan, was the first test subject of the prototype Another, and it killed him. Ostras. Qué fuerte. His memories were not lost. O sea, y vivía como en la conciencia, como Sayoko. That was the first practical use of liquid memory storage. His memories had been backed up before deletion. Ryan was gone. Ya, desde luego que es bestia, ¿eh? And all Judd had left of him was his memory data, stored in liquid form. I had no idea about any of this. Pero tiene sentido porque era muy pequeñito, Ryan. Y esto era The peligroso. experiment was strictly confidential by Judd's orders. And with Judd and Sayoko gone, I was the only one who knew what happened. I always thought I would take these secrets to my grave. But you two deserve to know. I needed to tell you Judd's secret and Sayoko's truth. Wow. What did you mean by Judd's secret? 5 years ago, Judd died in the lab. ¿También murió en el laboratorio? Afterward, I was organizing his research papers. Most of them were retained by JC Valley. But there's one file I decided to keep private. It's here on this computer. 2002. Informe sobre el experimento de reescritura masiva de memorias. A continuación se presentan los registros del experimento efectuado mediante el Another instalado en los sistemas de seguridad de JC Valley, capaz de operar a distancia. El propósito del experimento consistía en intentar recibir las memorias a corto plazo de un amplio grupo de sujetos mediante el uso de cámaras de seguridad.
Se ha podido demostrar que ahora lo entiendo todo. Como que quería resucitar a Ryan, por así decir. He built a remote-controlled another? Wow. Wow, wow. Flipo, ¿eh? Judd conducted an experiment that crossed a terrible Wow. line. In order to protect JC Valley and to continue his research, he came up with a way to shift the blame of the lake pollution, which was caused by an overflow of liquid memory. He blamed it on Crusoe Resort. Pobre Michael. He manipulated residents' memories. ¿Qué planted thoughts dices? in their heads. ¡Hala! Ah, esto también tiene sentido. Planted thoughts. Ya, Billy, That igual. must have been what Charlotte was talking about. She said something strange happened 5 years ago. Everyone started blaming Crusoe Resort overnight. The another was used to cover it up? Dad, is it okay to use it like this? Claro, es que eso tiene sentido, porque, no sé, a ver, en original también, que Ryan convenciera a Bill para matar a Sayoko, a ver, sí que hay gente muy manipuladora, pero esto tiene más sentido. No way, right? I'm sorry. Claro, exactamente, porque yo sí que lo pensaba de, uy, las cámaras, las cámaras. It was my foolish decision to cover this up. Por eso había cámaras por todos lados, como para que pueda manifestarse el fantasma por ahí. I wanted to protect JC Valley's and Judd's reputations. Rex, do you think that Judd's experimental system is related to Ashley meeting Ryan? Judd approached Sayoko at JC Valley 13 years ago. She wanted to go back to her family, but he told her it would be a waste of her brilliance. Vale, esto sigue igual, como que no quiere que se vaya. He told her to come back to work. Otherwise, she knew too much. But Sayoko refused. She had made up her mind. Judd offered a condition for her leaving, which Sayoko accepted. To erase her memories of the Another project? Yes, I'm sure Sayoko realized how angry Judd was. Claro, porque le da mucha importancia a las cámaras. She knew that if she refused, she wouldn't be able to keep her family safe. Pobrecita. A ver, yo también, si tuviera una hija, querría alejarme de cualquier cosa peligrosa. We used the prototype Another to erase Sayoko's memories. And Judd ordered me to serve as the operator. It was I who extracted and erased Sayoko's memories. She was in a daze once it was all over. She was crying. She looked at me and I've lost something important. Vale, esto más o menos sigue igual. I remember Mom crying. She was sad because she lost her memories of her research? No. She lost more than memories of her research. Ya, es que es súper triste, ¿eh? She lost memories of you. Oh no. When I saw her tears, I made a decision then and there. Pero si ya no tenía recuerdos de Ashley, ¿por qué lloraba? I took Sayoko's liquid memory backup and stored it in that pendant. She was waiting in the clock tower when I gave it to her. She cherished the memories in that pendant more than anything in her life. Memories of you.
Uy, madre, justo quién llama. Who could be calling? Ryan. Ryan el Portergeist. Justo, ahora aparecen estos de repente, qué casualidad. ¡Vais interrumpido, Gina! Ashley, you're safe. I'm fine. What a relief. Are you with the director and Dr. Robbins? Ian, Gina, what happened? We've secured Sophia and have control of the security system. Tienen la cara Gina helped get it rara. up and running. ¿Estoy en lo cierto? Les veo algo raro a estos en la cara. We can contact the outside now. We're going to call the police. O simplemente es que ya veo cosas donde no las hay. Wait, Ian. There's something I want you to look into first. Are the security cameras working? No, they've been down for a while now. Ya, puede ser. Porque es como a ver si les ha manipulado. I was getting nervous, not being able to find you guys. I'm looking into the outage, but haven't been able to figure out what's causing it. Can you access security camera footage? Es que ahí ahora veo algo en la cara. Why? Ah, no, ahora no. Ahora cuando sonríe no tanto. Ashley, do you remember where you saw Ryan? Yeah. I first saw him at the campsite, then at his cottage. Then he found me at the Crusoe Resort offices. Did you get that, Ian? Check the footage from where Ashley just mentioned. I want to see all the footage of her. Copy that. Ah, ya. Dad, what are you trying to figure out here? Oh, you'll know soon enough. Claro. Es verdad lo de la casa. Found it. I'll send the footage through. Mira, justo en He's los not sitios que there. hemos hablado con él. Aquí no sale él. But why, Dad? What's going on? You remember speaking with Ryan, yet he's not in the footage. Afirmativo, padre. Which means... This Ryan is some sort of construct built by the Another. And Judd's remote-controlled Another was temporarily overwriting her memories. Do you concur? I do. A construct? Así es. So Ryan was a false memory that the Another implanted in me? O sea, que estaba en la cabeza de Ashley, que no era un holograma. Uy, uy, uy. Esto es mejor aún. That's right. I can't believe it. He seemed so real. So Rex, Ryan's physical form is undoubtedly a construct. But a construct with an established personality. What's more, it intentionally sought out Ashley. The personality is that of Ryan, who died 15 years ago. Which means... I mean, this may sound absurd, but it seems as if Ryan's memory data has continued to live all this time. Mom was alive. That's how I was able to talk to her. Mom was alive all along, inside memories converted to data. Dr. Robbins. What is it, Gina?
One of the security cameras just came back online. Which camera? The one watching the island in the lake. Show us the feed. A ver. Got it. A grave? Whose grave is that? ¿De quién es esa tumba? It's Ryan's. He was buried there 15 years ago. Ah, vale, de Ryan. Oh my god. Ya, la verdad que sí. What's the El matter, recuerdo de Ashley? Ashley de Sayoko llevando flores. Mom took Yo me pensé to que era that la tumba grave. de Jude. What? She touched it and said something. Dad, take me to that island. O sea, que a eso van al I islote en want vez to de remember perseguir what a she Ryan. said. Going there is my best shot. I don't know. I need to remember, Dad. Oye, madre, qué interesante If I todo. do, maybe we'll find out why Ryan appeared only to me. And why he wanted to bring Mom back. What his goal really was. All right. Let's go. Pablos. Sayoko, what's your connection to Ryan? Help me understand who he really is. This is our first time on a boat together, huh? I suppose it is. How'd you get so good at rowing? Sometimes I'll row when I go fishing with Bob and Rex. It'll be dawn soon. Ya nos acercamos How are al you holding final, up? supongo. Por lo menos estará al It's final, been a final busy ya en la day. Wii. But I'm all right. What about you? Ah, pues tampoco se me ha hecho tan I'm used to largo, ¿no? all-nighters. I'm tougher than I look, you know. Bueno, a ver, llevo 3 horas de directo, pero... Where's Ryan's grave? That way. Let's hurry. Además aquí como ya se va más a saco, que no andas buscando ni grullas ni tal. Bueno, sí, pero yo pensé, digo, buah, ahora me quedará como 1 hora y pico. Ah, bien, media hora más bien, porque a las 11 más o menos para acabar. 11, 11 y algo es buena hora. Yo pensé que iba a acabar a las 12 ya. A ver, ¿dónde está la tumba? Estamos aquí dando más vueltas. Qué guay. Pero qué pena a la vez. Justo hay una cámara en la tumba. La verdad que sí. What is this place? It's the lake spring. Not many people know about it. According to Dan, it's the source of Lake Juliet. It all comes from here? Yep. The whole lake wells out from this one point. Qué bonito. It's also responsible for keeping it clean. Lake Juliet's been polluted a number of times, but the spring always restores its waters. So even the current pollution will be cleaned up soon? As long as the spring holds out. That must be why Judd chose to put Ryan's grave here. The spring restores it all. Qué bonito. El manantial lo renueva todo. Pretty. Y qué música y qué todo, por favor. Y el amanecer. Buah, qué pasada.
La música. Mira el caleidoscopio. This Ya is ves que Ryan's sí. grave. So your mom brought you here 13 years ago. I think this will be the last time I come here, Ryan. Judd left his most precious possession with you. So I'll leave mine here too. Claro. Ahora tiene todo sentido. Ahora cobra todo sentido. I remember what she said. A ver qué pone. Nació un ángel. O sea, que tenía 12 añitos. She said Judd left his most precious possession here. Ya, desde luego Let's que sí take a que look está around. súper bien hilado. Yo estoy flipando todavía, estoy en shock, ¿eh? Pero entonces, a ver. Si hay alguien, en teoría entonces estará metiendo los recuerdos de Ryan en la cabeza de Ashley, ¿no? Con el another esa distancia. Es todo muy raro. O es el espíritu de Ryan. Ryan was only 12 when he died. I've seen this before. Looking through this always made Sayoko miss Japan. Dad, What is it? check it out. Ryan's mom gave him this kaleidoscope. He told me when we were talking at the cottage, he said he had to undergo treatments as a kid. That's when he would give it to Mom for safekeeping. Undergoing treatment must have been what Judd called erasing his memories. Pobre And Ryan. because of that, Ryan died. Mom must have come here to return it. That's why she was here 13 years ago. Una flor de cereza adorna la parte superior de la lápida. Oh. What's this? La lápida tiene varias filas de baldosas con letras grabadas. What's this say? Naciste cual ángel para colmarme de felicidad. Al marcharte tan pronto me dejaste vacío. Judd dedicated this message to his son. Epitafio. Huh? Uy. What's up? It looks like there's some sort of trick to this gravestone. ¡Hala! Are the stone tiles some sort of key? A key? ¿Eh? Ah, Sabor de cerezo estaba también en la lápida. No se ve nada. Ya, eso sí. Parece complicado esto, ¿eh?
Pues si no veo nada. Pues se supone que hay que ir girando, ¿no? O eso recordaba del original. A ver. O le tenía que poner el tubito o algo. Porque como que se podían cambiar los fondos, ¿no? A ver, pues yo siempre me hago las cosas más difíciles. Eso, los filtros. Yo es que siempre me busco la solución más difícil. Me hago yo el juego difícil, ¿sabes? ¿Por qué no se ve? A ver, vamos a ver la tumba. Supongo que en el caleidoscopio está la clave, ¿no? Vale, pues vamos a usar el cacharro. A ver si lo consigo hacer. Es que en el árbol yo no tengo ninguna foto. La cosa está de colores. Vale. O sea, ir girando, me imagino, pero... Ya empieza a esclarecerse un poco, ¿no? ¿O soy yo? Ahí está, míralo, que ya se va viendo algo, ¿puede ser? Ahí veo algo, pero... Jope, no me sale. Algo estoy haciendo mal seguro, pero el que no me digas. Es que aquí me da como la sensación de ahí abajo ver una letra. Pero... Madre mía. Voy a estar aquí hasta mañana. Ya, voy a intentar a ver si lo saco yo y si no, ya sí. Si vemos que rozo la desesperación. Es que luego seguro que será la cosa más absurda.
Quiero ver algo, pero no. Ay, May. A ver. Es que como que quiero ver algo, pero no veo nada. ¿Eso supone que tengo que ver letras o qué? Pues no sé. En el original era más fácil. Pues igual sí, dame una pista, a ver. Porque estoy haciendo algo mal, fijo. Pues no, no la conozco esa expresión. Que luego siempre que me atasco en un puzzle, luego dices, jope, y esta tontería era. Como cuando me atasqué con lo de la cámara del lago. Para la contaminación. O sea, que no hay que girarlo, entonces. O sea, que así no es. C, L. Aquí letras. Vale. ¿Y cómo giro? Vale, o sea, yo lo giro y luego me tengo que fijar por fuera, ¿verdad? Ostras, es difícil, ¿eh? Esto no es nada fácil, ¿eh? Vale, tenemos la L. Ah. Ajá. Ahora sí. Love. Oh. Este patrón forma una palabra. Love. ¡Qué bonito!
había algún mecanismo aquí. ¡Tachan! ¿Qué hay ahí? It opened. Pues si no me lo dices, igual me puedo tirar aquí una hora. A ver, hubiera acabado yendo a un vídeo tuyo a mirar cómo lo hiciste, pero... Guau, chunguito el puzzle. Hombre, también llevar 3 horas y 23 minutos de directo ya va afectando. Dad, check it out. There's a picture inside. Uy, uy. Look at his smile. He looks Joven so Ryan. happy. I never would have guessed. Judd stole Sayoko's memories, and yet... Sí, se nota así. Con Layton igual. Cuando juego a Layton no puedo jugar mucho seguido porque me acaba doliendo la cabeza. Porque ya ves que es más puzzle, puzzle, puzzle. Cuando juego a los Layton pues iba jugando a ratos. What he cherished the most was the memory of his child. Sí. Y ya te digo que alguna vez que me he viciado muchísimo, porque es que son un vicio los Layton también. Uf, sí, alguna vez sí que me ha dado jaque, cabrón. Nos está vigilando. Ahora entiendo eso, ahora le va a mandar el recuerdo de Ryan o algo así que cambia de color la esta. Oh. Hello, Ashley. Justo, cambia de color ahí el chisme de la cámara. You still remember me? Of course I do. When you and I met in the another room, I attempted to delete the memory data you have of me. But it seems I never gained full access to your hippocampus. Vale, pero entonces, o sea, si Ryan es un recuerdo, ¿quién está usando el recuerdo de Ryan? Qué intriga. What did you do to my dad? I have suspended his consciousness. It is only temporary. He will not perish. He is not required for our current discourse. I think I finally understand, Ryan. You used the another through security cameras. It's how you made me see you. That's correct. What you see right now is only in your mind. This image is temporarily ingrained in your memory. I am currently manipulating your perception. Se resetó el Windows. You took advantage of Sophia in the same way. Pero claro, Ryan no puede ser, está muerto. But I'm not like her. I won't let you do whatever you want. Interesting. Es Elizabeth. Sayoko said the same thing to Judd. Your life's work is to complete the another. I will not allow you to squander your brilliance. Tío, ¿por qué tienes que imponer tu opinión a Sayoko? As foolish as family. I forbid it. Get back to work this instant. Ostras, qué dictador. That's an order. The another is more than your precious research. Eso es verdad. Es que Another sería una cosa muy peligrosa en la vida real, ¿eh? Your eyes look so much like Sayoko's did back then. Ashley, why are you here? I don't understand. I thought coming here would help me figure everything out. What do you mean by everything? My mom came to this island 13 years ago. I thought if I could remember that moment, it would all fall into place. I would understand why she came to Lake Juliet. Why the memory of my mother knew about you. Why you appeared to me. And tried to revive her. I see. I want to know. I want to know the truth about you. A drive for knowledge.
I have always felt that too. Why was I born? What is my purpose? Qué filosófico, Ryan. What are you talking about? I've never encountered someone like you. Someone who wished to know me. I understand. I will tell you the truth. Eso. Cuéntame la verdad. Here lies Ryan Fitzgerald. And because he existed, I now exist. ¿Y tú quién eres? Aquel existió, ahora existes tú. Judd's son. The Another's first ever test subject. Ryan lost his mother at a young age. This left a deep wound on his heart. He closed himself off, no longer allowing himself Que era to lo que feel. ocurría en el primer juego. Judd wanted to heal that wound, thereby restoring his son's emotions. He attempted to do this with the Another, which was still just a prototype at the time. Buah, yo no sé, por mucho que quisiera ayudar a mi hijo, si una máquina que está todavía en pruebas, que es un prototipo, yo no sé si la utilizaría con él, ¿eh? However, the experiment failed. Ryan was left paralyzed and later died. Ryan's memories were extracted during that experiment. They were recorded to liquid memory and stored in a tank in J.C. Valley's basement storage. Vale. And that tank containing liquid memory is where I was born. Ay, qué siniestro es esto. The first human to notice was your mother. There's no mistaking. The stored memory data is changing. The liquid memory is producing new episodic recollections on its own. O sea, como que ha cobrado vida propia la I memoria don't know how líquida. it happened. El milagro de la Sayoko referred to vida. me as a conscious life form, born from Ryan's memory data. Es como el hijo de Ryan. Born from memory data? The first thing I remember is the feeling of swimming through a sea of memories. The human memory is truly a fascinating thing. It starts with sense, and then Qué there's enigmático information, todo. and beyond that, knowledge. Each memory has a different emotion. Longing, loneliness, fear, regret, happiness. I am proof that Ryan was alive. I read his memory and I learned. And I slowly grew. Es una fecundación in vitro turbia. Extraña. Me recuerda a la cosa esta que tenía Lisa Simpson en la que surgía vida en ese experimento que hizo Lisa. Algo así. My mom never told Judd about you? She reported her findings, but Judd quickly dismissed them. He said that self-propagation of memory data is impossible. He was exactly the person Ryan's memory made him out to be. A genius scientist willing to do anything to further his research. Even sacrifice his own family. Self-righteous, refusing to hear anyone else's opinion. O sea, este Ryan no parece tan malo, ¿no? Unlike Sayoko, he never tried to understand me. Once she left, Judd would glance at the tank every so often. And then one day, he started talking to it. He said, I'll find a way to revive you, Ryan. He continued developing the Another alone. He also started a new experiment. An experiment to overwrite memories using the Another. Judd began writing Ryan's memory data onto other subjects. ¡Hala, qué turbio! Pobre gente a la que cogería para implantarle los recuerdos de Ryan. It was his attempt to revive his son.
Carrying out these experiments required him to create many Ahora, copies of Ryan's esta historia data. es muchísimo mejor que la del primero, Así reinventada, es que esto es muy fuerte. He extracted his test subjects' memories and accumulated them all into liquid memory. Was his experiment successful? ¡Yonchu! ¿Qué hace? Estoy acabándome el ano de Recollection, ¿lo has jugado? It was not. Yo en nada no dormir, que mañana tengo que ser adulta funcional. Y levantarme a las 6:40. It was impossible to complete the another without Sayoko. Eso, que caiga, que te va a encantar. The ability to overwrite memory never came to fruition. Y por eso quería recuperar a esta Sayoko. Perdonad, porque ya sabía cómo se hacía. Ya tengo para hasta el fin. He abandoned its development Ole, and ole. sealed up the lab housing the another. Me alegro, tío, que hayas encontrado un curro que mole. And then, 6 years ago, Cuidado con a esto es terrible spoiler, storm tore through Lake Juliet. Ok, ya me contarás. JC Valley lost power and the building was destroyed. Wow. The tanks storing liquid memory were damaged. Y de ahí la They leaked contaminación. into the lake. This was liquid memory that contained not only Ryan's memories, but many Lol. others. It became one with the water. LOL. So in a way, it felt like this lake had become my brain. ¿Cómo? Qué Over movida, time, tú. I was able to access JC Valley's network. This, in turn, allowed me access to all sorts of information. That's when I learned of Sayoko's murder. I learned a lot from Judd's computer, including that it was Bill who killed Sayoko, and that whoever he was working for was connected to Judd. What? How could you? O sea, que al final Bill... Why did you murder O sea, Sayoko? Jude tuvo algo que ver. From the very O sea, por así start, decir, the aquí el Another malo es project Jude, was conducted in no secret. Ryan. Sayoko and I were handpicked by the lab's head to carry the project forward. You were just a researcher, a useful tool. Tiene más sentido. We started making real progress. Estoy flipando. But then Sayoko betrayed us. You two stole our research, hid it in your home. So I gave Sayoko one more chance that night. I told her to return the research and return to the fold. I see. ¿Cuál de Hotel Dash dices, Yonchu? He leído por ahí Hotel Dash, que estaba centrada viendo la escena. ¿Cuál dices de Hotel Dash? Hotel Dusk. Aunque este me está gustando muchísimo también, el remake. Más que el original. Personalmente me está gustando mucho más el Recollection. Tanto la primera parte como la segunda. Pero tío, en Hotel Dusk yo no sé si quiero que reinventen algo, Aquí sí le veía que hiciera falta, pero en Hotel Dusk para mí está perfecto como está. A ver, quizá hay una cosa que sí que cambiaría, pero ya. Yo también. Pues haz trampitas, Yonchu, porque es que es imposible. Laura lo ha estado mirando antes y me ha dicho que vale 600 euros la segunda parte, así que... Haz lo que tengas que hacer, pero juégalo de verdad, porque Last Window es aún mejor. Pero jugarlo has jugado de algún modo.
Ya, era muy caro. Es muy caro. Ni tú ni yo creo... A ver, si eres un streamer rico o algo así, pues sí te puedes permitir. Pero si no, no. Y ni con esas. Sí, se puede. ¿Tú no tienes la R4? Píllate una R4 en Wallapop y lo juegas en la DS. Paulis siendo ilegal. Ya sé dónde dices, pero se puede arreglar. Que yo me lo he pasado entero en el móvil. Cuando se me jeringó la DS antes de comprarme la 3DS, me pasé las Windows en el móvil. Y pude, haciendo cosas con el emulador. Te puedo explicar cómo. Pero vamos, que si tienes la 2DS, pídate la tarjetita hasta que te digo yo. Y lo juegas en la 2DS o la 3DS o... So if Pues Mom ahí knew all this, buscas una R4 en Wallapop para la DS. O una tarjeta de esas de meter juegos y fuera. Yo te puedo pasar por mail o por WhatsApp el archivo. Pero tienes que pillarte la cosita esa. De hecho, yo originariamente me jugué así tanto a Hotel Dash como a Last Window. Hola, que se Rambo. Estoy Nintendo. Pues hombre, pues Nintendo saca stock de Last Window y así no tenemos que hacer trampas. Yo creo que es una trampa justificada por el precio del juego, ¿eh? Si el juego costara 20 euros, te diría, cómpralo. Pero obviamente no voy a decir a nadie que compre un juego de 600 euros. O de 300. Pero a ver, es que yo de pequeña tenía eso. Me lo compraban mis padres. Fue ilegal de la vida. is that why she tried to protect the another? Pues ya te pasaré yo la room, porque a mí me va bien. A mí me pasó la primera vez que lo descargué allá con 13, 14 años, cuando salió. Que no me lo quiso comprar mi madre y me lo descargué. Y el día que salió el juego, pues estaba súper corrompida esa room. Entonces, en el primer puzzle, en el del buzón, ya no iba. Según entraba al edificio, yo estaba emocionada. Sí, tengo las Windows. Y no, tardé como medio año en poderlo jugar entero. Pues a mí me va entero bien, ¿eh? El que tengo yo. Bueno, ya me lo digas por privado porque igual es por el puzzle o lo que sea. Luego me lo especificas más. A ver si rememoro. De hecho, me gustaría jugarlos en el canal. Y para poderlo retransmitir, como no tengo capturadora, uso el móvil. Ah. Pues yo tengo ambas que me funcionan. Pues eso es a lo que yo te decía, que el segundo, que hicieras eso para jugarlo. It wasn't until I learned of Sayoko's death that I finally understood. Yo sí que te las paso. Paulis 2024. A ver, yo lo entiendo, no querían gastarse dinero en juegos. Que valen una pasta y yo era muy friki. Ya, 8 euros ya. Si Laura lo estaba mirando para comprárselo ya también, que le ha dicho, cómpralo, cómpralo, porque lo ha visto por 12. El problema es el segundo, que el segundo hay que cometer una ilegalidad para jugarlo, pero... The sorts of moments that can produce such strong emotions. I had never felt more. And yet, at that moment, was sadness. Pobre And all I Ryan. wanted was to ask Judd, why did Sayoko have to die? Did you ever meet Judd? I did. Ya, a mí me pasó igual con la Play 1.
¿Cómo fue mi padre? Que le compró a un amigo 50 juegos por 50 euros el juego. He was in the process of developing the remote another at the time. I infiltrated the system to gain access to him. What are you? Judd looked both surprised and confused when I appeared before him. He reached out to see if I was real, but he couldn't touch me. So Wow. he simply stared at me for a long while. Yo tuve un amigo que tuvo esa época y me las tuneaba a mí. And then I asked him, why did Sayoko have to die? He remained silent. He simply looked at me with an expression I couldn't interpret. Una vez más voy a dar mi opinión y puede costar mi cara, pero... A ver, yo no estoy totalmente en contra de la magia potagia. O sea, yo estoy en contra de que un juego nuevo, si te lo puedes permitir, cojas y no lo pagues porque no lo quieres pagar. Pero yo me compro juegos. Yo lo suelo hacer para juegos que son inaccesibles o cosas así. O juegos retro. Como los Pokémon clásicos, que no me los meten en el Switch Online, pues... O gente que, oye, igual no tiene dinero para comprarse todo lo que sale. Entonces, en cierto modo, no lo veo mal porque luego es una manera en la que los videojuegos llegan a la gente. A mí me llegaron así los videojuegos y gracias a eso ahora me compro un montón de videojuegos. Entonces, y esa gente que igual en ese momento no tiene dinero y lo juega así, en el momento que tiene dinero luego compran. Entonces es que al final es una cosa... Yo lo que veo fatal, sobre todo, es cuando lo hacen para filtrar cosas. Eso sí que está mal. Porque yo en su día me bajaba ya la R4 y yo no hacía spoiler ni contaba de qué iba el juego. Yo jugaba y punto. Claro, exactamente. O eso, que para probar un juego que no te convence, pues lo pruebas y ya si te gusta te lo compras. Yo The Last no tuve original y lo acabé comprando original de mayor, así que... Ojo, gozo Rambo. So I asked him once more, why did Sayoko, the only person who knew me, Pobre he didn't answer Ryan. my question. Instead, he muttered my name. Ryan. At last, he understood the nature of my existence. He looked at me with eyes that had grown old, and he trembled. What emotion do you suppose he was expressing? Judd died, right? After learning about you? Yes. Both Sayoko and Judd were gone. So no one else in the world knew of my existence. And yet, I continued to exist in this lake. Wow, es increíble That la sounds so historia. lonely. All this time, my mind was occupied with a single thought. Llevo 4 horas de directo y como estoy tan entretenida, se me han pasado así. Why do I exist? But I couldn't find an answer. After a while, I grew interested in Porque the sí. another left behind by Sayoko and Judd. Además es que en esta revisión no se hace tan largo empezar. A mí en el original se me hizo muy pesado el empezar, hasta que entras un poco de lleno. Compra, Ion, tu I compra. wanted to complete it. I was the one Bill sent the another's source code to. No way. Using that data, I was able to complete the prototype another. But Desde why? luego que lo es. It was simply a task to prove I exist. I didn't have a specific goal beyond that. Dr. Robbins came to JC Valley. He started investigating things no one had looked into before. Do you know why he came here? Did he tell you?
I didn't know at first, but I do now. Según también hace 5 años, los lugareños lo achacan al desarrollo. No, tampoco. Yo diría que a esto vino. I need to find out why she was here. Because if I do, I think it will reveal the truth behind her death. My dad wanted to know why my mom came here. Ryan, we had no idea. Pobre Ryan. Bueno, yo también tengo una trabajo de algo que nada tiene que ver con mi carrera, así que... No, desde luego, tío. We didn't know her memory data was inside her pendant. Pero ya terminaste, ¿no? I see. But how did you know? How did you know about the pendant? I was monitoring Rex's computer. He kept a journal on it. He wrote about hiring your father. He wrote, "Should I tell Richard about Sayoko's pendant?" When Dr. Robbins came to JC Valley, he was still seeking the truth of what happened to Sayoko. He found the data that Bill had sent. That's when he started piecing together the secrets around the Another and the secret lab. He began looking into the lake pollution, too. He was close to figuring out that the pollution was liquid memory. It was around then I started to feel cornered. After all, the substance polluting the lake is me. Qué turbio todo. I don't have much time left. I've come to understand this. If the lake is purified, cleansing itself of the liquid memory, I will disappear. Y ahora se quiere meter en el In other cuerpo words, de alguien, seguro. I will die. O no. O no es tan malo. Oh no. That's when Dr. Robbins invited you here. When you arrived at the campsite, you were wearing Sayoko's pendant. I wanted to see her. Ok, es que vaya muy bien, John 2. Ya hablamos. Just one last time. That pendant contains memories of Sayoko, and I'm sure they remember me. That's why I tried to use the Another and you. Sayoko's daughter. I wanted to revive her. Ay, qué triste. But the RAS was her way of preventing that. She showed me the error of my ways. Pero eres bueno, porque por lo menos dice que reconoce que está equivocado. Using the Another to prove my existence was wrong. I know that now. That's it. That's everything. I wanted you to know. Va a morir, ¿verdad? This is my truth. Pobrecito. Ryan? What's happening to you? Wait, are you trying to erase my memories of you? You will forget me. Pero no quiero olvidarle. Ya, desde luego que lo es. No, Ryan! Pero ¿por qué borra los recuerdos de él? No entiendo. That's... Ryan, look! Look at this!
remember you. It's a message from my mom. When you tried to write my mom's memories onto me, she told me something. She said a person can live forever as long as someone remembers them. Sayoko. Qué bonito. Thank you, Ryan. Because you remember her, my mom lives on. And thanks to that, I got to see. Ashley, will you remember me? Even if I disappear. Yes. I won't forget the person Mom discovered. I'll remember you forever. ¡Noel! Gracias por la raid. Aunque yo ya no me quedo mucho más, pero bueno, hasta que acabe el juego nos quedamos. Y luego os redirijo por ahí. Ahora voy a prestar atención porque el pescadito usará la vaca o algo fijo. Ahora no me la coláis. Thank you, Sayoko. ¿Cómo estáis? I can finally be at peace. Ahora espero. Es que me tengo que ir a dormir, que mañana me levanto muy temprano. Ashley? Dad, Ryan disappeared. No. He touched the ras and now he's gone. What? El ras absorbe almas. He told me about Mom. And why he appeared to me. What did he say? Tell me everything. Uf. Me he quedado muy chofe, ¿eh? After that, Dad and I took the boat back to JC Valley. He took me to his lab and I took a nap on his cot. Esto en el original era igual. He and Rex had a long conversation. Dad was with me when I woke up. He told me it's time to go home. We didn't talk much on the walk back to the cottage. We didn't need to tell each other what we were thinking. We just knew. We were thinking about Mom. Honestly, you two. Mira, Jessica. I had a funny feeling after our phone call yesterday. I got worried, so I came to make sure everything was all right. Qué previsora. Only to find you two were out all night? Well, it's just that, so much happened and... Les está echando la bronca. For real, Jessica. It was a lot. Well, ¿Y ese go anillo on. qué es? Que lo han enfocado It's all my así. fault. I got Ashley mixed up in a big mess. Don't listen to him. It was my idea to go to that island. Dad kept me safe, Jessica. And it's all thanks to Ashley that we learned about Sayoko. At least you two are getting along. Huh? Aren't you glad you agreed to the trip? Yeah, actually. I have so much to tell you, Jessica. I can't wait to hear it all. Madre When mía, does the 4 bus horas de home directo arrive? llevo.
Casi ni en los extensibles. We still have a little time. I'm gonna go say bye to everyone. Oh, one more thing. Can you return the key card to the guest house? I've already checked us out. Sure thing. I see you bought quite a few souvenirs. La ruina. Oh, yeah. They had a lot of cool stuff. Did I buy too much? Quería arruinar al padre adrede, ¿vale? Nah, it's all right to splurge sometimes. Just, ask first next time. No haberme abandonado ha sido un acto de rebeldía. Will do. Que lo compré todo Dad, para check this fastidiar a out. Richard. That looks familiar. Remember the keychain with the gate key to the Edward mansion? That takes me back. This used to be the only kind of thing the guest house sold. Looks like they've expanded their options. What do you think of the mascots? I think they're pretty charming, actually. Then you get one too. We can match. Paga, paga. That's a good idea. I'll pick one up. ¿Dónde está la gente? Stay safe, Ashley. I'll be home on the weekends. I'll see you then. O sea, que este se queda aquí todavía trabajando para siempre, ¿o qué? Mira la casa de Ryan que se alquila. Si no recuerdo mal, en el original Richard dejaba de trabajar aquí, ¿no? Estaban en el restaurante, me imagino. Pero aquí, ya ves, se queda aquí en Lake Juliet. Pero es como, tío, pues que se venga la Ashley a vivir aquí. Janet. ¿No puedo hablar con ella o qué? Hey, what's up? I'm about to catch my bus home. What? No way! I was looking forward to hanging out. I guess you'll just have to come back soon. I definitely will. Elizabeth said she's gonna come back to practice. That's great. Qué guay. I didn't think Tommy or I got through to her, but then, boom, mine changed. Don't suppose you had anything to do with that? Nah, not really. I just cleared the air a little. And I think we may be friends now? Friends with Miss Moody? Impressive. Which means I must be pretty impressive too, huh? Yeah, I think so. All right, bye. See ya. Vale, ¿y ahora dónde está Elizabeth? Well, if it isn't Miss Matt, Ashley. me imagino que estará con Greg Davis visitando a su padre. Hi, Bob. I'm on my way home. Aw, what a shame. Safe travel, and don't be a stranger, you hear? Oh, I'm definitely stopping by whenever I visit my dad. Looking forward to it. Your friends will miss you, but the salmon rice burger will miss you even more. I'll be dreaming of that burger. And I'll make sure the tab goes to
To Doc Robbins it is. Lo que también, tía, me ha costado un montón encontrar latas para reciclar. No sé. Hi, Ashley. Are you heading home? Yeah. Thanks for everything. No, I should be thanking you. I've got my work cut out for me. First, we need to seal up the files on the another. And clean. And of course, we'll compensate the community for the pollution. Qué majo, Rex. I imagine there's more paperwork than research on the horizon. Sounds tough. Pobre hombre. All in a day's work for a director. One more thing. I'm sorry to keep your father here. Bueno, a ver, We'll tiene need sentido que him se to quede en help este caso. rebuild JC Valley. I get it. I'll cheer him on while he does what he does best. I'm sure that's what Mom would have wanted. Just take care of him, okay? Thank you, Ashley. Oh, and I hear you and Elizabeth have started getting along. Thanks for that, too. It's too bad she isn't here to say goodbye. I wonder where she is. I think Janet's hanging out at Bob's place, but... Well, at any rate, take care of yourself. Come and visit. I'll be Está back. bien que te diga for que sure. Janet está allí para que vayas allí. Es que la verdad que dejaran toda la trama del padre de Matt sin resolver era un poco angustioso. Pero bueno, aquí ya lo han solventado, así que genial. El guardabosque. Hey there, Ashley. Hi, Dan. You've always got a cheerful greeting for me. I'm just about to head home. Ya ves, está muy bien. Oh, I see. I'm sorry I couldn't track down your bag. Oh, I should have told you. I actually found it. Did you know? Well, that's good news. By the way, about that runaway, You mean Matthew? Oh, that's all taken care of. His uncle got in touch with me. Sounds like Matthew made it to his dad safe and sound. that's great news. Your efforts really helped save him, Ashley. Thank you. Oh, geez. I don't know. You know, there's something I'd like you to consider. Have you ever thought about becoming a forest ranger? You're a natural protector. What? I'll give it some thought later, okay? I'll be waiting to hear back. See you later. Do you know? Hey, Gina. Oh, Ashley. I was out for my first stroll in a while, hoping I'd run into you before you headed home. The director told me about the remote another. Yeah. Crazy, huh? So much has happened. You must be exhausted. Nah, I'm fine. Uf, But me what está dando about ya you? sueñito, Are your Menos mal injuries que all ya right? queda poco. Uy, ¿quién habrá por ahí? Espérate que actualizo.
Está Adris con Stardew Valley. Oh, that was nothing major. I'm stronger than I look, you know? I had a feeling. Thanks, Gina. I was able to hang on because you were there with me. Come hang out again soon, okay? I'll be here enjoying the view. And working with the director and Dr. Robbins, of course. We're going to continue our research in ways that will really help people. Take care of my dad for me. Leave him to me. I'll see you next time. Tell Ian I said bye too. You got it. Take care, Ashley. Estoy aquí inspeccionando todo. Ups. Vale, aquí ya no puedo entrar, vale. Supongo que Elizabeth acabará apareciendo. Digo yo, ahora es cuando me voy sin despedirme de ella. Estará por ahí fijo, digo yo. Está con princesa. Pues espérate. Uy. Uy, que se han actualizado todos. Uf, hay mucho que leer. Bueno, vamos a empezar por aquí. En la tumba de Ryan, en el islote del lago, estaba escondida la posesión más preciada de Jude, un pequeño colgante con una foto de Ryan sonriendo. Para Jude no había nada en la vida más importante que su hijo, por eso quiso librarlo del trauma que sufría. Desesperado, había cometido la imprudencia de usar a Another sin esperar que estuviera terminado. Su objetivo era revivir a Ryan a partir de los datos suyos que conservaba en forma de memoria líquida. Al fin y al cabo, Jude también era padre de familia, como el mío, y habría hecho lo que fuera por su hijo. Vale. ¿Y Sofía? ¿Dónde está? En el islote del lago supimos quién es Ryan realmente, una forma de vida consciente surgida a partir de los datos de memoria del hijo de Jude, el Ryan original. Me parece imperdonable que utilizara a Bill y a Sofía para completar a Another, y todo con el único propósito de volver a ver a mi madre. Según él, quería reencontrarse con la persona que descubrió su existencia y que aún podía recordarlo. Pero mamá no estaba por la labor. Me había dejado el RAS capaz de anular la escritura de recuerdos, y me ha explicado que lo que intentaba hacer Ryan estaba mal. No es necesario que recurras a eso, Ryan. Aunque tu conciencia se desvanezca al limpiarse el agua del lago, mamá y yo te recordaremos siempre. Ambas sabemos que exististe y desde ahora vivirás para siempre en mi corazón como los recuerdos que guardo de ella. Trabaja como investigadora en Gizzy Valley, así que es compañera de papá y también agente de la organización que envió a Bill a robar los datos de Another. Sofía era la cómplice de Ryan, aunque tenían objetivos muy distintos. Lo que Sofía pretendía hacer con los datos robados de Another era bien simple, venderlos por una millonada. Me parece un plan despreciable, aprovechándose de las investigaciones de mamá y sin dudas en hacer daño a quien se le pusiera por delante. Al final hemos parado los pies a Sofía. Uniendo fuerzas podemos respirar tranquilos durante un tiempo, pero quién sabe si alguien más intentará aprovechar de Another para lucrarse. Yo estoy decidida a impedirlo a cualquier precio. Mamá ha sacrificado sus propios recuerdos para acabar con Another y yo haré que su voluntad se cumpla. Ojo, esto ha quedado como muy abierto. Vamos a ir así un poco en orden. Greg es el periodista que llevaba los últimos 5 años investigando la verdad sobre el caso de la contaminación de Lake Juliet. Como andaba merodeando por el campamento con un traje negro y gafas de sol, a todos nos parecía un tipo sospechoso hasta que hemos averiguado quién era en realidad. Seguro que Greg publicará dentro de poco un nuevo artículo para contar lo que ahora sabemos, quién contaminó el lago realmente. Cuando la gente lo lea, el padre de Matthew recuperará su reputación. Ya estoy deseando que salga. Tal como había dicho papá, Bill y Ryan estaban compinchados. Ryan negaba ser cómplice de Bill, pero al final, fueran cuales fueran los detalles, entre ambos terminaron robándole a papá los datos del desarrollo a Another. Esta es la primera vez desde hace años que soy capaz de hablar con Bill, sobre Bill. Aunque me duele recordar aquel día, nunca sabremos por qué hizo lo que hizo, pero seguro que tenía sus motivos. ¡Ojo,
Gina es otra compañera investigadora de papá, me ha ayudado en el laboratorio tras escaparme del almacén subterráneo. Al principio me he confundido y creyendo que estaba al lado de Sofía, no quería confiar en ella. Cuando he oído lo que tenía que decirme, me he calmado y he entendido que junto a papá e Ian quería impedir que los datos de Another cayeran en manos de Sofía. Esa bruja nos ha encontrado y ha apuntado con un arma, pero Gina se ha puesto en medio y se ha llevado el disparo. Además de amable, es súper valiente y siento mucho haber dudado de ella. Te debo tantísimo, Gina. Ian es otro de los investigadores que trabaja con papá. Al no poder contactar con él en el laboratorio, Gina y yo hemos ido hasta su sala y lo hemos encontrado en el suelo. Parecía que lo habían noqueado, pero por suerte se ha recuperado sin problemas. Qué harta estoy de tanto percance. Qué adolescente, en plan, qué harta estoy de tanto percance. Cuando volvíamos a la sala de seguridad para buscar a papá, hemos descubierto la verdad acerca de Ian. Es un agente secreto, por lo visto. Había venido de incógnito para inspeccionar las investigaciones sobre la memoria que se llevan a cabo en GC Valley. Aún no me creo que existan agentes secretos de verdad. En la sala de seguridad no nos hemos encontrado a papá, sino que alguien había hackeado el sistema de vigilancia y desactivado las cámaras. Ian ha logrado restablecerlo y hemos visto que papá estaba encerrado en la sala donde se guarda la memoria líquida, así que hemos ido a rescatarlo sin dudar. Si ya me sorprende que Ian sea agente secreto, no digamos sus habilidades técnicas. Desde luego que lo son. Es lo que da el toque. Mamá volvió a visitar la isla hace 13 años para devolverle el caleidoscopio a Ryan y despedirse de él para siempre. Para entonces posiblemente ya sabía que se borrarían sus recuerdos. Por eso me dio un paseo por el lago para empaparse de nostalgia. Mamá me ha salvado 2 veces, hace 13 años cuando la asesinaron y dentro de mis propios recuerdos. Ya le debo varias vidas. Cuando nuestras memorias se han mezclado hemos visto algunos recuerdos suyos en los que aparecíamos papá y yo. Creo que se ha alegrado mucho de verlos por última vez. Sus recuerdos han desaparecido, pero me llevo 2 nuevos de ella que nunca se van a borrar. Siempre estará en mi corazón. Voy un poco fast and furious porque ya estoy un poco cansada, pero bueno. El colgante de mamá contenía recuerdos que Jude le robó y Rex le había licuado en secreto. A mí me ha sentado fatal recurrir a lo que le pasó, descubrir lo que le pasó a mamá en GC Valley hace tanto. Pero es que papá se ha quedado flipando. Papá se ha quedado flipando. Igual mamá nos lo ocultó para protegernos. Me consuela que los datos de Another no hayan caído en manos de los malos y que hayan cogido a Sofía. Papá se va a quedar en el laboratorio para ayudar a Rex, así que dudo que vuelva a casa en una temporada. En fin, al menos sé que me las apaño bien sin él. He demostrado que tiene mi apoyo para hacer lo que quiera. Además, creo que ese habría sido el deseo de mamá. Y lo mejor es que puedo venir a visitarlo cuando quiera. Será la excusa perfecta para zamparme unas hamburguesas de salmón y arroz de las que preparo. Vale. Rex es el padre de Elizabeth y director de GC Valley. Cuando todo ha terminado nos ha enseñado una foto a mí y a papá. Era Jude, el anterior director, y su hijo Ryan. Ryan perdió a su madre cuando era pequeño. Se encerró en sí mismo y su padre lo usó como cobaya para los primeros experimentos con Another. Mamá y Rex también colaboraron, pero solo porque Jude los forzó. El caso es que los experimentos no salieron bien y Ryan murió. Jude quería que mamá continuara con la investigación sobre Another, pero ella se negó. Entonces, el hombre la obligó a borrar de su memoria todo lo que ella sabía de Another. Lo malo es que también perdió los recuerdos que tenía de mí. Como Rex se sentía fatal por ella, le entregó un colgante que contenía su memoria en estado líquido. Una vez que Rex relevó a Jude en el cargo, se enteró de que todo estaba hecho lo que había hecho su predecesor. Lo que contaminó el lago fue un vertido de memoria líquida, pero Jude lo ocultó. También se sirvió la tecnología de Another para controlar a distancia a los vecinos de la zona. Rex ha confesado que él también quiso mantenerlo en secreto, pero sabía que en algún momento tendría que afrontar las consecuencias. GC Valley tiene que cambiar y él sabe que está en sus manos. Lo más chocante ha sido descubrir que Ryan no era de carne y hueso, sino una creación de la Another a distancia. De todos modos, ahora que la verdad ha salido a la luz, podemos mirar al futuro con optimismo. Uf, bueno, venga, va. Ya queda veros. Matthew. ¿Cómo le irá a Matthew? Seguro que él y Michael siguen poniéndose al día. A ver si le escribo pronto. Lo que pasó hace 5 años fue terrible, pero sé que Matthew lo superará porque no está solo. Igual que yo tengo a papá y a Jessica, él tiene a su padre y a Greg para lidiar con lo que se les ponga por delante. Además, siempre podrá contar conmigo. Al salir de la sala de Another, Rex me ha contado el secreto de Jude, la verdad sobre mamá y la triste historia de Ryan. Resulta que el Ryan al que había conocido era solo un espejismo, pero parecía una persona de carne y hueso. Todavía estoy alucinando.
Para poder recordar lo que mamá dijo hace 13 años, he ido con papá al islote del agua, a la tumba del verdadero Ryan. Allí he vuelto a verlo y se ha destapado toda la verdad sobre él y su deseo de traer de vuelta a mamá. Una tormenta dañó el laboratorio hace 6 años y parte de la memoria líquida de Ryan se filtró hasta el lago y lo contaminó. Aquello hizo que su consciencia quedara convertida en una especie de memoria espectral. Ahora el agua que brota del manantial purifica el lago lentamente, por lo que Ryan se está desvaneciendo. Pronto habrá desaparecido por completo, pero nunca jamás lo olvidaré. Mamá lo encontró y yo tendré vivo su recuerdo. Ha sido un día increíble y largo. Ahora sé cosas de mis padres que desconocía. He hecho amigos y he vivido una experiencia que guardaré en la memoria como un tesoro. Madre mía, ni tanto que día largo. Y yo directo largo. Pero qué corto se me ha hecho. Jessica ha dicho que me notaba distinta a cuando llamó ayer. Tan preocupada estaba que se ha venido pitando para el campamento. Lo que me recuerda que se me olvidó avisar a papá, es lo que hay. Se ha alegrado un montón de ver lo bien que nos llevamos papá y yo. La verdad es que le hemos dado bastantes disgustos, pero las últimas 24 horas me han servido para ver a papá con otros ojos. De hecho, ahora me ha propuesto ser el tipo de hija que se merece. Ya puedes respirar tranquila, Jessica. Elizabeth es la hija de Rex y el director de Dizzy Valley y canta y toca el teclado en el grupo de Tommy. Vaya día más movido hemos tenido. Al principio iba a degüello conmigo y me he quedado a cuadros. Ahora que sé toda la historia, lo pillo. Le mosqueaba que el chico que le gustaba le siguiera el rollo a una tía a la que acababa de conocer. Obviamente entre Tommy y yo no hay nada. Tampoco ayudaban los problemas que tenía con su familia y con el grupo. Pero ahora que nos hemos sincerado ya entiendo por qué la aprecian tanto. Creo que ella también se ha dado cuenta de algunas cosas y parece que el grupo tiene futuro. A ver si consiguen participar en el concurso BD Band y veo a Elizabeth cantar en directo. Necesito competencia para no dormirme en los laureles. Toca la batería del grupo de Tommy. Es una tía guay, de esas que hacen piña. Además tiene una mentalidad súper abierta. Gracias a ella he hecho las paces con Elizabeth. Janet también ha contado los problemas que Elizabeth ha tenido que superar, lo cual me ha hecho ver que las dos tenemos bastante en común. De no ser por Janet aún seguiríamos picadas. También alucino con lo metida que está en la música y en el grupo. No me extraña que quiera ganarse la vida tocando. Aunque las cosas todavía pintan regular para el grupo, al menos han resuelto el problema con Elizabeth y no tardarán en levantar la cabeza. Estoy deseando verlos tocar en el concurso y nos hartaremos de charlar sobre música. ¡Ay, no acaba! Bob regenta el restaurante de la zona. Me ha hecho una hamburguesa de salmón y arroz que está de vicio. Además, me lo he pasado guay con él hablando de aventuras con papá. También agradezco que se acuerde de mamá con la de años que ha pasado. Es verdad que su idea de revolucionó su negocio, pero mola que siga viva en la memoria de la gente. Cuando me apetezca estar más cerquita de mamá, puedo venir a comer una hamburguesa de salmón y arroz en su honor y cargarla en la cuenta de papá, porque piensa hacerle muchas visitas a partir de ahora. Ay, me meo. Cargarlo en la cuenta de papá, dice. Tengo la sensación de que estoy traicionando al pobre Dan. El hombre me ha ayudado a buscar la mochila y yo le he mentido en el embarcadero. También me ha pedido que le avise si me topo con Matthew, pero yo me lo he callado, jolín. Espero que no lo tenga en cuenta cuando las cosas se arreglen. Imagino que el trabajo de guarda forestal ya es bastante difícil como para encima causarle más problemas. Tommy trabaja en la recepción. Cuando tiene las vacaciones de la universidad también toca la guitarra y compone los temas de un grupo. Ahora que lo pienso, me han pasado un montón de cosas con Tommy. Para empezar, mientras yo estaba agobiada por lo de mi mochila, no podía registrarme en el campamento porque él se había escaqueado. Luego va y me acusa de robar comida del almacén y para acabar me mete en los malos rollos de su grupo. En fin, a decir verdad, todo ha valido la pena. Tommy toca la guitarra de miedo y aunque parezca que todo le resbala, es un pedazo de pan. Me alegro de haber venido a Lake Juliet y haber conocido a Tommy y los demás. Espero que nos veamos en el concurso de grupos dándolo todo. Y a ver si algún día me pongo a su nivel. Ya eso me queda Charlotte. Uf. Esta señora pertenece a una familia que lleva varias generaciones en Lake Juliet, así que conoce el lugar a la perfección. La primera vez que Matthew y yo la hemos visto estaba muy enfadada y nos ha dado miedo. Pero no es mala persona. Ha acabado invitándonos a su casa para probar el té que ella misma prepara y contarnos pataditas. ¿Ves? Eso de la fiebre tampoco tenía mucho sentido cuando cogía de repente fiebre Matthew. Por encima de todo, tenemos que agradecerle a Charlotte que nos haya permitido acceder al campanario. Gracias a eso, Matthew ha podido recuperar sus recuerdos. Por cierto, mientras buscábamos las llaves del campanario, hemos encontrado una carta que le había escrito Olivia, su hija. Al leérsela, Charlotte se ha quedado muda. Llevaba tiempo sin hablar con su hija por una disputa, pero creo que nunca había dejado de pensar en ella. En la carta, Olivia le contaba que estaba embarazada por la... Eso también tenía sentido, lo de que Olivia está embarazada. Diría que al menos se ha alegrado de enterarse de que es abuela. Seguramente querrá conocer a la criatura y espero que pronto tenga ocasión de hacerlo y arreglar su relación con Olivia.
¡Ah! Ya está. Vamos a hablar con Elizabeth. Que hablen ellos. Going somewhere, Ashley? ¿Que la habían matado? Wow, pues también sería lógico, sí. Que fuera un pirado el fotógrafo ese. Yeah, the bus stop. I'm heading home. Already? That's too bad. I heard things got crazy at JC Valley. My dad told me about it. Ostras, que van a ser las Yeah. 12. Yo me tengo que ir a dormir. Things got a little crazy. I heard about Sophia, too. It was hard for Dad to talk about, but he told me everything. I'm glad you talked with him. How are things with your dad? Better. I mean, there's still a lot I don't get, but... Dad's right. One other thing. I'm sorry for being so rude to Matthew. I didn't know the truth, and I said some pretty mean things. If it's bothering you, why don't you send him a message? I'm sure Dan has his contact info. Yeah, good idea. Honesty is the way to go, right? Yeah. And text me while you're at it. Oh, please. As if I'd ever do that. What? I'll just have to see you at the band contest. I guess you're right. I have a song that only I can sing. I can't wait. Then I'll see you there. Later. You bet. Vale. Avancemos. No slacking off today, right? Hey now, no one works harder than me. That's your line. Ay, la huh? cancioncita esta, ya me había olvidado de ella. Your dad already checked out. Now I just need the keycard. Here you go. Me la tengo que aprender la canción. Seems like you had a pretty eventful vacation. Not wrong. But I think it'll be a good memory. Glad to hear it. At the end of the day, I really like this place. I'm glad what went down didn't ruin it for you. You're not so bad, Tommy. Just figuring that out? Well, once you return the keycard, you won't be able to get back in. Have you said all your goodbyes? Sí. Yep. Seguro All que me he done. dejado a alguien. And there you are. Que no, que el Tommy Officially este se checked lo out. vio la Elizabeth. De Cristina Aguilera. Thanks for everything. Seguro que me he dejado a alguien. No worries. Ashley! Keep on rock. I'll see you at the band contest. See you there. Bueno, a ver, estamos en los años 2000. En el año 2000 no existía el poliamor todavía.
En esos años era un picaflor el que iba con varias. Que yo soy adolescente en la época de Ashley. Yo con Ashley me llevo como 2 años o así, yo soy más pequeña. Ashley, if I may. Sí, pero antes se llamaban cuernos. Como dice la canción de la vida moderna de Love of Lesbian o de Santi Balmis, no sé. Sí, supongo que sea de Love of Lesbian. Le llamáis poliamor a los cuernos de siempre. Pero a mí me da igual lo que diga la gente, le llamáis poliamor a los cuernos de siempre. Uy, madre. Ryan. Matthew. El bus en el que van ellas solas. Verás, ¿a qué pasa algo? The day before my 14th birthday started off pretty bad. But on that day, I reunited with my dad, and the rest became a memory I'll never forget. 2 years passed. I turned 16. I went to see Dad and the trip started off pretty bad. So much happened in just a single day. But it became another precious memory. I finally understand who my mom really was. I'll keep those 2 days close to my heart. A ver si hay un tercer día. Behind the door to my memories. With Mom. Que se supone que buscarán juntos Kyle Hyde y Ashley Mizuki Robin si hay crossover. Ya está, ¿no? ¿Se pueden saltar los créditos? Lo siento. Pues tienen pinta de ser bonitos, pero estoy... ¡No! ¿Había algo importante? Es que estoy cansada. ¿Había algo importante? ¿Cómo? ¿Y no puedo verles ahora? No. Pues lo buscaré en tu canal. Ay, ay, tía, soy un desastre. Pero como normalmente te dejan volverlos a ver y tal, es que estoy muy cansada. Bueno, mañana lo veo en tu canal. Mañana lo pongo y me lo veo. ¿Pero sale de que se le vea a él o cómo? Sí, sí, es que son casi 5 horas de directo. O sale su nombre en los créditos. Pero en plan versión... Ay, pues ahora voy a buscarlo, ¿eh? Pero voy a avanzar el vídeo para llegar a la parte. Ahora cuando me meta en la cama, en lo que voy cogiendo el sueño, lo voy a ver. Wow. Pues nada, gente. A ver, vamos a hacer un raidito Fast and Furious. Porque me tengo que desmaquillar. Que es que en buena hora yo también me he maquillado hoy. Y bueno, a ver, es que estoy un poco nerviosa, tampoco me voy a dormir ya de ya, o sea, pero bueno, me voy a tumbar en la cama para ir cogiendo el sueño. Así que nada, gente, gracias a todos por estar, gracias Laura por estar, porque te has estado aquí 4 horas conmigo a tope, tía. De verdad, muchísimas gracias y Pescadito igual.
Sí, pero claro, es que ahora yo no sé dónde va a salir el crossover. Es que esto ya lo hablaremos. Porque del final original sí que se me ocurrían ideas, pero de este final no. Pero ha sido brutal, ha sido brutal. Así que nada, gente, os pato ya de raideo. ¿Mañana qué es? ¿Viernes? ¡Ay, mañana es viernes! Mañana hay Mario Kart. Pues sobre las 8, de 8 a 10 hacemos Mario Kart o por ahí. Para quien quiera unirse a jugar. Mañana ya os lo anuncio... ¿A qué os lo anuncio yo? Bueno, si me pasa la foto que le pedí pescadito, en cualquier momento que vaya al baño y en el trabajo, lo comparto y ya está. Así que nada, me voy a desmaquillar y a descansar. Espero que hayáis disfrutado. Os mando con Adris, que está con Stardew Valley, si sigue en directo, y si no, pues por ahí. Y que mañana más y mejor. ¡Adiós!